Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran? En esta hora vamos a tratar de desarrollar un tema para la clase de Teología del Antiguo Testamento. Mi nombre es Jeffrey Carrillo, estudiante de la Bautista, y en este caso vamos a tratar un tema específico del Antiguo Testamento. Amén. Bueno, dice que en este caso, en este espacio trataremos muy breve, porque esto es demasiado amplio y es más que todo enfocado en el Antiguo Testamento. Una breve explicación de lo que es el hebreo con el estudio del texto bíblico, ya que tiene una gran mayor y fuerza gramatical sobre los demás idiomas, porque es como referencia al hebreo bíblico, porque son las raíces, son las bases, parte todo para los textos bíblicos. En este caso hablaremos de un término llamado Gesed. ¿Alguno tiene alguna idea o ha escuchado algo referente a Gesed? Un término, ¿no? El término Gesed, traducido del hebreo al español, quiere decir misericordia. Tiene muchas connotaciones, demasiadas. Dice que este término traducido es misericordia o el amor, el cual encontramos 243 veces en la Biblia. Y este término tiene una carga teológica demasiado grande y aproximadamente tiene unos 30 significados. Implica demasiado para los traductores saber cuál es el que más se aproxima o cuál es el que más le da pie al texto bíblico para hacerlo explícito en la traducción. ¿Sí me voy a entender? Aproximadamente unos 30, entre los cuales está la lealtad, favor, beneficio, servicio, ayuda, clemencia, bondad, benevolencia, piedad, compasión, promesa, etcétera, etcétera. Un aproximado de 30. Lo que quiere traducir misericordia a veces. En este caso el traductor escogió Gesed, el que más le da pie, le da sostenibilidad al texto bíblico. Sí, porque es como que ya lo más adelante lo vamos a tratar un poquito más amplio para que entendamos por qué el traductor escoge Gesed como tal, porque no escogió clemencia o no escogió bondad. Ahora lo vamos a recordar un poquito más adelante. Teniendo una gama de significados muy variados y amplios. Los demás significados, dicen que los demás significados para el traductor quedan a la medida, quedan ya. No lo va a utilizar, ¿verdad? Hay 30, pero necesitamos solo que le dé el texto bíblico. Por eso es por el texto. Y siendo ese término lo que le va a dar, lo que le va a dar el cuerpo al mensaje bíblico. Precisamente este término es lo que le da cuerpo al mensaje profético de los profetas del siglo octavo. ¿Alguno recuerda el nombre de un profeta del siglo octavo? Isaías, Miqueas, Amós, Oseas, Jeremías, por medio del cual ellos realizan un reclamo al pueblo. El Señor por medio de ellos realizan un reclamo al pueblo, utilizando este término. En Oseas 6:6 encontramos el texto bíblico que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, porque Gesed quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los cautos. Ahora, si el traductor aquí hubiese escogido bondad, porque bondad quiero y no sacrificio. Si hacemos una comparación, ¿cuál es la más bella? ¿Cierto? Porque bondad sí es bondadoso, pero cuando encontramos ese versículo bíblico por allá en la antigüedad, dice el Señor, porque su misericordia es más grande que la vida. Ahora, compare la misericordia con la bondad, es grande la bondad. La misericordia es más grande que la vida. Entonces, por algo el traductor tiene que enfocarse en poner el término explícito que le da cuerpo al mensaje bíblico. Si no hay por qué hacen el poder y su estudio y otra ahora, veremos cuál es el más le da cuerpo al mensaje bíblico. Dice que el acto litúrgico que el pueblo trataba de hacer bien no era suficiente. El pueblo se esforzaba, pero no era suficiente. Pues el Gesed o la misericordia es lo que avala antes y después de tal acto litúrgico. Si no ha aplicado el Gesed en el acto litúrgico antes de hacerlo y después de
porque hay algo que Dios conoce de el corazón, y una intención que mejor está partiendo de lo que va a hacer. Entonces aquí nos indican que el acto litúrgico debe estar acompañado antes de hacer el acto litúrgico del Gesed y después de hacer el Gesed. Que fue una satisfacción que se empezó a aplicar y se terminó a aplicar de eso. No por conveniencia. Ya más adelante lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el Gesed es lo que avala antes y después, presentador ante Dios. Por eso el Señor hace el llamado de atención por lo que no se estaba haciendo. Lo estaban practicando, pero no del modo que Dios hizo o que Dios estaba estableciendo a través de los profetas. Ellos lo hacían quizás por desconocimiento, algunos por interés, otros porque de pronto lo veían y querían imitar, pero realmente no los gestos en el corazón del pueblo. Dice que el Señor pasa a visitar el culto. De esta manera el Señor pasa a visitar el culto, el sacrificio y la ofrenda que el pueblo daba. ¿Por qué? Porque nos estaba aplicando con misericordia. Era ver juicio, bello, ni siquiera contemplaban posibilidades, ni siquiera miraban a ver qué otra opción había, o si de pronto meditaban a ver si con eso favorecían o desfavorecían, quizás entre los que estaban desfavorecidos podía haber estado un familiar o alguien cercano, también estaban aplicando eso, que no era nada de lo que Dios estaba pidiendo, que era el Gesed, la misericordia. En la Biblia encontramos términos que van dirigidos solamente, principalmente a Dios. Pero este término, que entre otras parte de ser un término, tiene otra connotación que uno de los atributos, aquí me dice un atributo, transferible. De los atributos de Dios recordemos que hay gracias. Atributos intransferibles, que son difíciles de Dios. ¿Sí? Y atributos transferibles. Sí, solamente, pero cuando hablamos de atributos transferibles, amor, misericordia, perdón, bien, santo, esos son los transferibles. Dentro de eso aparece Cristo. Por eso este término se aplica tanto a Dios como al ser humano sin distinción alguna. Por eso el Señor tiene un lenguaje propio del ser humano, porque sabe que el ser humano en el momento en que Dios hace esa compatibilidad y quiere compartir su atributo con el Señor, sabe Dios que el ser humano está en la capacidad de también poder impartir Gesed sobre la persona que tiene a comprender. Y lo vemos, nosotros muchas veces hemos aplicado el Gesed sin saber. Bueno, el término es en hebreo, ¿no? Creo que lógicamente va a hablar ahí como una idea, pero el término de misericordia muchas veces lo aplicamos y no sabemos que lo estamos aplicando. Pero mira la trascendencia que se viene teniendo. Misericordia quiere decir que no hay un sacrificio. Uno de los atributos también dados por Dios, la idea que se tenía en el Antiguo Testamento era de un Dios cruel, airado, de un Dios sin misericordia, de un Dios que todo era, digamos como que en un término propicio. Esa era la idea que se tenía allá del Antiguo Testamento, de un Dios precisamente por la falta del Gesed. Porque el ser humano no tenía la misericordia, el ser humano no compatibilizaba con lo que Dios había establecido. Entonces, como yo no tengo eso, yo voy a ver a la otra persona o al otro ser como algo desagradable para mí, como un dictador que lo que me está imponiendo es, no, hace más que lo está diciendo que es un beneficio para mí. ¿Sí me lo dice yo? Por lo menos, creo que esto puede ir ligado a lo que estoy diciendo. Nuestras autoridades nacionales, uno va en un vehículo, en una moto y lleva todo su inventario, pero no tiene los papeles al día. ¿Qué cree que debe hacer la autoridad de tránsito? Un comparendo en medio de movilización. Y tendremos nosotros el estado de salir altercando con la autoridad, sabiendo que ellos tienen la razón. ¿Cierto? ¿A quién están beneficiando ellos por implantarle una infracción aquí? A nosotros nos están beneficiando porque si no lo permita Dios un accidente, el policía no va a salir beneficiado ni perjudicado, somos nosotros. Tenemos el seguro al día, lógicamente no van a quitar con el seguro, pero si llegamos a atropellar a alguien, el seguro está vencido.
Es una comparación, no es más que misericordia, pero es una comparación más o menos de lo que, si le damos la respectiva aplicación, le vamos a encontrar el sentido. Si no hay misericordia en el ser humano cuando Dios establecía algo que es muerto, un Dios muerto, es que un Dios que está allá se la viene a quitar con nosotros. De esa manera se utiliza connotación en la vida de Dios. El término misericordia no es un sentimiento transitorio, ni es ilusorio, de buenas intenciones, sino que su aplicabilidad es demasiado profunda. Por eso un breve caso del Antiguo Testamento, porque es demasiado profundo. 243 veces aparece registrado en la Biblia el término de misericordia. Es demasiado profundo. Básicamente, es un modo de actuar a favor de nuestros semejantes, trayendo consigo consecuencias objetivas. Claro, la Biblia dice que lo que yo siento, eso responde. Entonces, si ya yo sé, conozco el término, cómo se aplica, cómo lo debo aplicar, para mí también, lógicamente, para los que se encuentran alrededor. Y yo lo que dice, está trayendo consecuencias, trayendo consigo consecuencias objetivas. Para mí, de beneficio, lógicamente, porque al aplicar la misericordia, vas a recibir misericordia. ¿Sí? O sea, su aplicabilidad debe ser visible. No solamente pensarlo, ya. Ay, yo pienso que no he visto lo que mi hermano. Pero lo pensaste tú. ¿Quién me está viendo? Dios lo ve. Pero así como Dios pretende ver nuestros actos, pretende ver nuestras expresiones, nuestros comportamientos, actitudes, disciplina, todo eso, lo que están a nuestro alrededor, también necesitan ser testigos de eso. Porque ¿cómo vamos a ganar un buen testimonio si no tenemos quien hable de nosotros? ¿Sí? Nos ven actuando con misericordia, también algún día, el que nos ve actuando con misericordia, algún día nos aplica la misericordia a nosotros también. No, pero es que yo tengo misericordia. Esa acción le recuerda si algún día le tocase aplicar misericordia, o con nosotros o con alguien, porque a la vez estamos dando una lección. Lo que implica que todo aquel que es objeto de ella, de la misericordia, lleva consigo unas consideraciones hacia los demás, pero sin distinción. Con el hermano voy a aplicar misericordia, no, con usted no. Usted la otra vez me hizo algo, pero no me dijo, usted sí es misericordia, no. No hay ese en el corazón, no misericordia. Sí, puede ser una misericordia total, absoluta en el corazón del ser humano que ha conocido a Dios, de aquel que ha tenido un encuentro con su Creador. La misericordia es una acción liberadora e inesperada, pues se siente bien aplicar lo que a uno le gustaría recibir y su sensación vendría siendo satisfactoria. Claro, lógicamente, yo creo que muchos de nosotros nos sentimos por dentro como que descargados cuando uno después tiene algo contra algo, no algo así pesado, sino que se siente como una pequeña y uno como que se acerca, que le gusta, me contribuye y esto, y yo sí, no sé si a mí me ha pasado, no se siente que descanse, se eso. Está aplicando ahí misericordia y quizás muchos atributos más, pero lo libera a uno, le quita la presión a uno, tanto de corazón como de mente. Se siente uno como que sigue siendo lo que Dios manda, lo que Dios le agrada. ¿Y será que Dios no se va a manifestar? ¿Será que no vamos a ver el poder de Dios actuar en esa misericordia? Si está dando misericordia y llega la misericordia, la vas a recibir también. Facilito, sencillo. De lo que doy, de lo que siembro, recojo. En la antigüedad también el pez o la misericordia traducía salvación. Salvación. Lo hemos visto muchas veces salvación, pero ahora vamos a ver de la salvación habla. En el sentido de ser salvado de la muerte o de los enemigos. No de la salvación que nosotros estamos experimentando hoy en día. ¿No? Porque ya es otra connotación mucho más especial. Porque allá podía ser librado en el momento de la misericordia lo alcanzaba y lo libraba de los enemigos. Por lo menos vemos el caso del ayudante del profeta Elías, creo que era Jesse, cuando los enemigos pillaron al pueblo de Israel, estaba con el profeta y él salió afuera y como que, uy, ¿qué pasó aquí? Estamos rodeados, ya que... Pero el profeta salió y le dijo, no, Señor, ábrele los ojos para que él vea que
Miró y eran más los que estaban a favor que los que estaban en contra. Ahí recibió misericordia, porque seguramente que si el profeta no está, el de los enemigos, ahí dice que ahí. Pero más adelante vemos por allá que han hecho más patitas, el compadre y eso. ¿Y qué recibió? Salió detrás de lo que no debía. Allá dice una ley, él y toda su generación. Entonces, allá por qué no le alcanzó la misericordia. Ya había una secuela en su corazón, ya había algo que venía minando. Quizás se despegó del profeta, quizás dejó de acercarse, quizás dejó de escuchar la ley, o dejó de ponerla por obra. Que su corazón se fue envaneciendo y se fue tras de la riqueza, detrás de las cosas materiales, y no lo decían. ¿Sí? La importancia de estar siempre atento a lo que Dios dice. Ejército. Se obtiene ese favor que siempre se debería ir inclinando a favor del débil y del desamparado. La aplicabilidad que ejerce de la misericordia tiene un objetivo. Lógicamente no vamos a andar, que es lo que Dios espera, ¿no? Pero donde sea el caso aplicable, donde se necesita uno, si usted tiene para dar, el que tiene para dar es la el que no tiene que dar. Y nosotros, mi hermano, hemos recibido no solamente eso, hemos recibido innumerables riquezas e increíbles de misericordia, de amor, ternura, compasión, cariño, afecto. Vamos totados. O sea, a diario vemos personas que están necesitando de la dotación que nosotros tenemos y muchas veces hacemos omiso a esos casos. Hay personas que a veces necesitan una mano salud. Dios te bendiga. Un Dios te bendiga a cualquier persona que esté por ahí. Solo levanta el ánimo. Ahí estaremos aplicando misericordia, porque póngale Dios te bendiga. Y el lado que está quizás no entenderá que es bendición, pero nosotros estamos viendo una bendición y la transferimos. Dios te bendiga. Y es seguro que algo que va a hacer el Señor con algo. En el Éxodo 34:6 vemos a Moisés proclamando esa bondad de Dios, el cual sabía que era grande y verdadera en gran manera. Éxodo 34:6. ¿Sí? También encontramos que la culpa es castigada hasta la cuarta generación, bíblicamente. Primera, segunda, tercera y cuarta generación es castigada la Biblia. Pero miren lo hermoso de Dios, que dice que Jesús, por la misericordia de Dios, alcanza hasta la primera generación. Y tú llegarás hasta allá, sea infinito. ¿Sí? Hasta la cuarta generación, el Señor bien puede alcanzar la cuarta generación, una generación. Y hasta allá el Señor retiene. ¿Sí? Hablando del castigo. Hablando del castigo hasta la cuarta generación, el Señor dice, lo voy a crear un poquito más, como para dar la oportunidad de ese cambio. Pero cuando viene la misericordia, no menciona ni la 3, ni la 4, ni la 5, hasta 1000 generaciones. Es mucho Dios de amor y de misericordia. Continuamente. Amén. Dice que alcanza hasta la 1000 generación, siendo su accionar redentor y salvífico. Porque lógicamente que a quien se le aplica la misericordia, algún resultado favorable tiene que poner en práctica esa persona. Porque cuando una mujer vino y le robó el hijo a la otra mujer, y había como que una disputa, como que 100 niños, no es niño, como que 100 niños, y no, este caso hay que presentarse a los reyes. Y un rey sabe, entendido, sabe de qué rey estoy hablando. Se lo presentaron delante del rey. Y el rey tuvo que hacer sabiamente su escogencia. Vemos el fatídico hecho que pudo haber sucedido. Pero como había un hombre ubicado en las cosas de Dios, con la sabiduría de Dios, escogió no, entonces, ni para ti. A ver, porque no creo que lo fuera a hacer el rey, sino que era un acto de sabiduría. Y cuando aquella mujer se abrazó, no lo haga, mejor dénselo a ella. Una misericordia entendida. No, entonces venga acá, agárrenme a esta mujer, déselo a ella, que es la mamá. Entrégueselo, que es la mamá. Un brazo de misericordia extendido ahí. ¿Sí? Y una madre también compasiva, una madre que tenía desgajada el alma, que dijo, prefiero que esté en las manos de otro a que me lo vayan a matar. Yo así lo estaré viendo, en cualquier momento lo veo. Pero vemos la misericordia de Dios obrando desde Génesis hasta el Apocalipsis, y en la antigüedad, desde Génesis hasta Malaquías, vemos la mano de Dios de misericordia extendida. A pesar de los muchos castigos que recibió el pueblo de Israel, pero por sus corazones
endurecidos por sus malas acciones delante de Dios. No vemos a un Dios airado ni un Dios lleno de rencor contra un pueblo que se rebeló, que fue idolátrico. No, no, no. Siempre lo que Dios hizo fue en favor de que su pueblo mejorara, de que su pueblo cambiara su conducta, a pesar de que estaba mezclado con el pueblo pagano y todo. Él sabía que en medio de su pueblo pagano, su pueblo podía sacar fe, su pueblo podía demostrarle que tenía un Dios de misericordia. Dice salvífico, ya haciendo su proyección en una forma profética, el accionar del juez de la misericordia que estaba vislumbrando en una forma profética para los que no teníamos esperanza. Y allá venía la lucecita, no la veíamos, pero de allá venía tampoco. En los Salmos 6, del 4 al 5 y el 107, del 19 al 21, nos muestra que es por su misericordia que el Señor efectúa la sanidad de los dolores físicos. Por su gesto. Ahora me recuerdo, si aquí no hubiesen colocado el Salmo 6 del 4 al 5, sino otro término de lo que le mencioné ahorita. De pronto sí hubiera tenido cierta similitud, pero lo que encajaba perfectamente, lo que entendemos en la parte de los traductores, que ahí lo que va perfectamente es la misericordia. Hay piezas que encajan en un automotor, pero realmente el trabajo no se hace como lo debería ejecutar, porque no es la pieza original ¿sí? Y si lo hemos visto, que a veces tratamos piezas en algo como para nivelarla, pero si no va la original, lo que es, efectivamente, entonces cuando ya se aplica la misericordia, y es que se ve el resultado como es, porque se está aplicando lo que se debe aplicar. El Señor efectuó la sanidad de los dolores físicos y librando a su pueblo de la muerte. ¿A través de qué? De la misericordia. También vemos que por esa misericordia se obtuvieron grandes victorias militares en los Salmos 5 al 8, Salmo 17 al 7 y Salmo 18 al 5. Ahí vemos el accionar de Dios a través del texto, brindando protección al fiel, Salmo 94 y 18, evitándole tropiezos a quien y rodeando al que confía en él, y evitándole tropiezos al que es justo delante de Dios. Claro, si hay un justo, lógicamente va a practicar la misericordia. Ahí vemos el accionar de Dios obrando. Salmo 32, 10. Llama la atención en el Salmo 63, 13. Hace relevancia de la misericordia, más que de la vida. ¿Sí? Salmo 63, 13 hace relevancia más del gesto que de la vida. Porque dice que su misericordia es más grande que la vida. Ya no podemos imaginar digamos como que la avalancha de bendiciones que vendrán dentro de esa misericordia, como nosotros hoy por su gracia hemos alcanzado la salvación, pero dentro de esa salvación es un paquete inmenso. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas o serán añadidas. El simple hecho de accionar nuestro paso hacia una obediencia para alcanzar la salvación, estamos adquiriendo el paquete completo. No, pero yo no me quiero la salvación, pero ahí está la salvación, toma, pero es un paquete inmenso. Así está el paquete de la misericordia. Nos alcanza, nos llevamos la misericordia, pero con el tiempo. No solamente ponemos en práctica la misericordia, sino que a la vez somos bondadosos, a la vez somos sinceros, a la vez somos honestos, devolvemos los vueltos que nos dan de más, por causa de la misericordia, porque el paquete es amplio. Y si es de Dios, es muy amplio. En Dios no hay nada pequeño. Vemos que por su misericordia el Señor rigió a su pueblo en la historia, llevándolos a frutos de perdón de pecados. Números 14 y 18 nos habla al respecto. Esdras 19, Nehemías también nos habla de esos frutos producidos hacia el pecado por causa de Cristo. Siendo tanta la amplitud de su misericordia que aún los paganos, son alcanzados y beneficiados con ella. Jonás. Ahí vemos un escrito fácilmente que aún lo pagamos, porque Jonás lo mandó el Señor a que hiciera el trabajo. ¿Y por qué cree que Jonás no quiso y se fue para otro lado? Porque él sabía con quién iba a tratar allá. Una, sabía con quién iba a tratar, y otra, él sabía que Dios lo iba a perdonar. Él sabía que yo voy a ir de seguro, él nos perdona, y ellos no la deben a nosotros. A pesar
que aplicara misericordia, pero él tenía su espinita y no la deben porque no la hicieron por allá. Pero el Señor le dijo, vaya, aplique la misericordia, que soy yo que lo estoy mandando. Aún sabiendo Dios, de que ese pueblo se le iba a revelar más adelante, él quería extender su justicia sobre ellos, su misericordia. ¿Por qué? Porque ese pueblo más adelante iba a invadir el pueblo de Israel. En el año 722 a.C., cuando el imperio asirio invade el pueblo de Israel. Ahí vemos que Jonás no quería ir por algo, porque aquí se les aplica la misericordia y ellos igual la van a disfrutar por un momentito, pero ellos nos la deben a nosotros. Vaya mismo, entienda su misericordia, porque sobre usted también en un día se les tendría la misericordia. Y sí, recibieron misericordia y sí se arrepintieron en el momento, pero más adelante vemos un pueblo que se reúne y va a invadir al pueblo de Israel en el año 722 a.C. Entonces, que Dios nos haya dotado de unas capacidades intelectuales, espirituales, el reflejo para esas capacidades, para verlas proyectadas en la presencia del Señor, es que si el sentir llega, póngalo por obra. Yo tengo misericordia, o yo tengo obra, bueno, muéstrame tus obras. No es decir tengo, vamos a aplicarlo. Aquí no hay edades para aplicar misericordia, porque en las edades que recibimos también podemos aplicar misericordia. Tenemos al Dios de todo poder, de toda potestad, de todo dominio. Y sabemos que cuando Dios, en cierta manera, exige algo al ser humano, o plasma algo en sus escrituras para que el ser humano lo ponga por obra, primeramente, el beneficio va a ser para que lo ponga por obra. Y segundo, si Dios lo hace, porque sabe que el ser humano está en la capacidad, porque Dios no pone una carga más de la que nosotros no podamos llevar. ¿Sí? Amén. Bueno, les agradezco a ustedes por su debida atención. Espero que les haya quedado un breve conocimiento de lo que es el término Gesed en el Antiguo Testamento aplicado en la misericordia. En la misericordia. Entonces esperamos que hayan tenido una breve descripción de lo que es el Gesed y un breve conocimiento del mucho que Dios tiene para nosotros. Entonces en este caso damos por terminado este término de Gesed. Muchas gracias y Dios les bendiga. Amén.